Buen día, compañeros. Estamos ya ante la toma de la tercera clase, toma de la tercera sesión de ontología jurídica y es grato volver a estar una vez más con ustedes y pues sin más preámbulo vamos a continuar. Nos quedamos, recuerden, estamos hablando acerca de la ética y moral, qué significaba la ética, la moral, la diferencia de ambos y nos quedamos en ética y moral. Y pasamos rápidamente a la sesión 3 que nos falta. Ahora bien, compañeros, primeramente, bueno, no sé si me logran escuchar del todo bien. He sucumbido ante el clima, ante los cambios repentinos de ambiente. Tengo síntomas de malestar, gripa, de garganta, y bueno, haré lo posible para que me pueda escuchar lo más audible posible. Y de una vez me disculpo si de repentino pues logro estornudar o logro dar molestias en la garganta. Nuevamente les pido una disculpa, pero bueno, esto tiene que seguir, esto tiene que continuar. Bien, ética y moral. Habíamos comentado que parte de la ética era era lo que aquellos procesos que se tenían que llevar a hacer, ¿no? Era la parte en donde la ética se tenía que establecer por medio de personas o por medio de algunas directrices para que se pudiese hacer o para el cómo deber ejercitar diferentes funciones en la sociedad. Y la moral era aquella parte individualista que era estrictamente puesta desde la mente, desde los pensamientos de una persona y que esta misma dictaba lo que se tenía que hacer desde el proceso mental de esa persona, qué era lo buen visto, qué era malo, todos aquellos procesos los daba la cuestión de la moral. Y como tal, vimos las no descriptivas y la ética normativa. Vamos a continuar para darle término a este tema. Voy a colocar un poco por acá. Dice, vamos a utilizar el puntero. Listo. Para Aristóteles, el orden social en los modos de vida está indirectamente ligado con el orden natural de los mismos. Aristóteles considera que lo bueno es hacia lo que tienden las cosas de forma natural. Dicho de otra forma, todo aquello que es natural es bueno, según Aristóteles. Sin embargo, esta teoría no está libre de crítica, es precisamente la absolutización de su postura la que genera más desacuerdo, ya que no podemos probar a ciencia cierta que lo natural puro exista. Por otra parte, muchas cosas de lo que consideramos naturales nos vienen dadas por la cultura. Además, no podemos olvidar el hecho de que la naturaleza evoluciona, no es estática, por lo que si ésta es susceptible de cambio, lo bueno también se verá afectado. Aristóteles nos dice que todo aquello que viene por simple naturaleza o por viene de forma natural es bueno. ¿Qué es lo que se le criticó a este autor? Que al igual que toda la naturaleza cambia, está en constante cambio, al igual estos cambios en el futuro, en su evolución, también se verán afectados por algo positivo, ¿no? Es igual como las personas, la sociedad, somos entes pensantes, entes cambiantes, somos personas que definitivamente estamos en constante adaptación, en constante supervivencia y que nuestra supervivencia nos lleva a cambiar, a adaptarnos hacia ese ambiente en el cual nosotros nos arrojemos, en el cual nosotros estemos, y también somos seres que estamos en constante cambio. Es así que la sociedad se moverá según la supervivencia, según las necesidades que tenga la generación y que bajo este argumento pues tendrá ese cambio que para Aristóteles todo cambio que viene de forma natural es bueno. Pero la cuestión es de que hay cosas que vienen de forma natural y hay cosas que vienen impulsadas, que vienen, que más bien que no son impulsadas de forma natural, sino que son
impulsadas forzosamente. Conocemos que han venido movimientos a favor que se han surgido de forma natural, que es como el reconocimiento de los derechos humanos, que si bien son corrientes que se dieron de forma natural, que se suscitaron de forma por consecuencias y que naturalmente se dieron, pues hubo algunos movimientos forzosos para el reconocimiento de varios, tales como cuáles. Si bien la forma natural de cómo percibimos los derechos humanos es que se nos fue dada desde la Declaración de la Revolución Francesa en la Carta Universal o la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre, podemos ver que era un primer compendio en donde solamente a los hombres les reconocían a los derechos y a las mujeres y a los niños no se les reconocía, pero se les reconocía indirectamente por una misma extensión del ciudadano, del varón. Es ahí que se dio esto de forma natural, se tuvo que dar las consecuencias de la Revolución Francesa para que de forma natural se suscitara la creación del reconocimiento de los derechos humanos y cuando surge la cuestión de que la mujer tiene que moverse, tiene que luchar, tiene que ir contra el progreso social para que ésta se le reconozcan derechos fundamentales, ahí fueron movimientos que estuvieron forzados, no fue realmente de forma natural. Si hubiera sido de forma natural, al mismo hombre o la misma sociedad que tenía este gozo de derechos, pues de forma natural los hubieran reconocido sin ningún problema. Pero ¿qué fue el cambio? Hubo un grupo de mujeres que se alzó, tal es el caso de Estados Unidos, que todas estas, terminando la Segunda Guerra Mundial, lucharon por sus derechos, por el reconocimiento de sus derechos, por el reconocimiento del voto, en el que pues tuvieron que forzar este movimiento para que se les reconocieran. Si nos abundamos a lo que Aristóteles nos está diciendo, diría que según no viene de la naturaleza y por lo tanto no sería algo bueno o bien visto dentro de la sociedad. Claramente que en ese entonces pues no era bien visto que las mujeres ocupasen trabajos que le competían solamente a un hombre. Todavía no era bien visto por la sociedad que la mujer se controlase por sí misma, no controlarse de una forma animal, no, sino de controlarse de forma que solamente se tendía todavía el pensamiento primitivo de que la mujer debiese estar en la casa, con tareas en la familia, con tareas domésticas y solamente para eso. Es en ese sentido que ahora, en la actualidad, pues todas estas prácticas ahora lo vemos como algo retrógrada, algo malo, puesto que si bien nuestras grandes jurisprudencias, nuestras grandes leyes nos dicen que para la ley somos absolutamente iguales y que como tales tenemos el mismo reconocimiento de las mismas. Es entonces que obviamente al ser cambiante, obviamente al evolucionar nuestro pensamiento, porque pues al ser seres cambiantes, como ya lo hemos comentado al inicio, pues también nuestro ambiente cambia, nuestro pensamiento también cambia y por ende todo cambio pues conlleva a un bienestar, que esa es la idea, pero la realidad es que luego se tergiversa todo el cambio y se utiliza para forzar otro tipo de cosas, ¿vale? Eso es lo que hablamos un poco de según Aristóteles. Immanuel Kant, recordamos a este pensador y filósofo alemán, dice, al definir la deontología, hace referencia al deber y a las obligaciones, no nos habla de una ética relacionada con el porvenir del hombre, de sus objetivos o de sus aspiraciones en la vida, más bien enfoca la ética a una ética del deber, la cual establece pautas del comportamiento que se deben seguir o leyes que regulan a los ciudadanos. Se podría considerar como una ética independiente y formal si tenemos en cuenta que no ofrece contenidos, no establece pautas para llevar una vida que se pueda considerar buena o mala.
Listo. ¿Qué es lo que nos dice aquí Kant? Que él no solamente deja la deontología a estrictamente procesos mentales, sino que él necesita que todos esos objetivos sean establecidos por escrito o mediante algo tangible para que ésta no regule en el deber de lo que tenemos que actuar. El deber es algo que va ligado íntimamente a una función que hará una persona determinada. Un ejemplo, el deber es una policía, el deber en un policía. Sabemos que el policía tiene el deber de salvaguardar la vida y de proteger al ciudadano. Ese es el gran deber que tiene. ¿Cuándo es el juicio de deber que hace? Bueno, pues hagamos el ejemplo en el supuesto de un linchamiento, y esto está muy criticado por todas las personas, todos los ciudadanos que son partes de, pues, del linchamiento, en el que pues hacemos el caso práctico, ¿no? Una persona roba o asalta y cuadras más adelante lo detiene la misma población, se arde la muchedumbre, empiezan a golpearlo, lo amarran al poste y la muchedumbre aún no se sacia de la violencia y posteriormente empiezan a hacerse de utensilios para seguir propinándole dolor, para seguir dándole castigo y a tal grado de causarle la muerte por algún golpe que le dio la muchedumbre, pues podemos ver que cuando empieza el policía cuando se da cuenta de estos hechos que se están dando, el primer deber que tiene es salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, y esto también incluye del delincuente. Tal vez los ciudadanos, pues obviamente ya no va a haber que salvaguardarlos, puesto que la mayoría son ciudadanos y ya no hay peligro o ya no hubo qué delito que seguir lastimando a esa parte de la población. Es entonces que hace juicios de deber en el que primero observa nuestro policía que se encuentra ante una situación de linchamiento y que se encuentra en peligro la vida del delincuente. El deber que tiene que hacer ahí es salvaguardar la vida absolutamente de cualquier ciudadano. Es ahí que entra en defensa, o más bien, por suerte, entra en defensa de el delincuente. ¿Por qué? Porque sabemos que si esta persona, el policía está ahí y estando ahí propina la muerte a esa persona, entonces el policía está fallando en su deber que su corporación le ha confiado. Es entonces que al momento de intervenir y de salvaguardar la integridad del delincuente, pues aún más la muchedumbre se enardece, diciendo que siempre la policía protege a los delincuentes, que hay corrupción, etcétera, y que luego ha tocado que también le golpeen a estos elementos que solamente están trabajando en el deber. Entonces nos dice Immanuel Kant que solamente la deontología no tiene que estar relacionada con procesos mentales del hombre, que no debe estar relacionada con sus actividades internas, sino que su ética del deber debe de estar enfocada en alguna norma, en alguna ley, en algún documento escrito que se le tengan en acceso a los ciudadanos. Un ejemplo de esto, ética del deber, vendría siendo en la primaria, en la cuestión de educación primaria, a los niños no recuerdo si bien es de primero, segundo o tercer año de primaria, se les asigna una materia denominada cívica y ética. En esa materia de cívica y ética o educación cívica, o como le llamen en donde tú estés, pues es un curso en donde van introduciendo los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos y cómo debemos de actuar como tales, respetando el derecho ajeno, como lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, en el que se les enseña a la población cómo comprometerse con la sociedad entre ellos mismos y poder vivir en igualdad de condiciones y en un bienestar social. Eso es lo que nos dice Immanuel Kant.
Pasamos ya a nuestra sesión 3, que es a la que ahorita estamos, y vamos a hablar estrictamente del tema de la abogacía. Compañeros, yo sé que ustedes ya son de 10º grado, si bien ya este es el último curso para poder ustedes emprender el hermoso viaje de la profesión del derecho, pues déjenme decirles, compañeros, que esto no nada más ha acabado aquí, esto ha empezado, es el primer escalón que han pasado, siempre el profesionista en el derecho debe de actualizarse, debe de seguir trabajando por su retroalimentación, debe de ser un especialista, debe de ser un traductor, un exégeta de la ley para poder utilizarla a favor y protección de los intereses de los ciudadanos. Este como tal es un gran viaje que van a emprender ustedes. Más que nada, compañeros, les invito a que en este curso puedan apropiarse de todas las herramientas éticas y morales para poder ejercer como un profesional. Y compañeros, de verdad, esto se los digo. La ética y profesional, por más buenos o malos abogados que sean, va a hablar más que sus capacidades como abogado. Ojo, la ética y profesión va a ser, la ética y moral que ustedes desempeñen en la abogacía, va a ser lo que dé la clave y el rompeaguas de cómo ser un buen abogado. Lamentablemente, la sociedad ha tachado a la carrera como aquellas personas que solamente buscan el interés, que buscan ganar a toda costa, que no tienen sentimientos, que son corruptos, que roban, y no es así. ¿Por qué? Porque la diferencia de un abogado en toda la extensión de la palabra es aquel que obtiene todos esos conocimientos y que en esos conocimientos se vale de su ética y de su moral para solucionar sus problemas. Aplicando la ética y moral, compañero, vas a poder sobresalir sobre de todos. No importa si tengas 1 año, 2, 3 o hasta 5 años iniciando. Si tú inicias con ética y moral en tus servicios, te vas a sobresalir sobre toda la gente que se dice abogados. Y no te dejo más, tú lo vas a ver más adelante. Así que pasemos. Para entender un poco la abogacía, para entender un poco sobre cómo surge, vamos hacia la historia de cómo se da el término en la abogacía. Dice, el término abogado se origina del latín advocatus, eso ya lo sabían, que significa la persona que aboga o defiende los intereses de los litigantes y también asesora sobre cuestiones legales. Igualmente deriva de vocero, el cual se alude a las 7 partidas, redactada por Alfonso X el Sabio. Las 7 partidas es un conjunto de normas que realiza para el buen funcionamiento de el abogado. En ese entonces el abogado no solo era un respetado conocedor de la ley, estamos hablando en esta época, sino que para hacer valer el derecho practicaba el arte de la palabra y la ya fuera de manera escrita o hablada. Estamos hablando que este abogado no solamente conocía la ley, sino que era un experto en la oratoria. Sabemos que pues un buen abogado es aquel conocedor en cultura, cultura histórica, cultura geográfica, debe tener conocimientos en la mayor parte de las áreas sociales, no tanto de las exactas, porque dicen que estudiamos abogados, estudiamos en derecho porque no nos gustan las matemáticas, al contrario, las matemáticas tienen mucho que ver también en la carrera. Y esto está desde que cuando nosotros ejercemos o ejerzamos una estrategia para poder defender o realizar un caso, pues tenemos que utilizar ciertas fórmulas para que nuestra estrategia eh, pueda ser de provecho para que salgamos avantes. El abogado también debe ser un especialista en la oratoria. Aquí sí es algo fundamental y algo que también platicando con otros compañeros
hemos llegado a la conclusión en el que prácticamente la oratoria es un, un arma súper, súper, pero demasiado importante. Realmente la oratoria te deja una experiencia totalmente enorme, totalmente vasta, en el que por el simple hecho de que tú sepas hablar bien, prácticamente tienes ganada a la población. Ojo, solamente digo a un sector de la población, porque si te topas con alguien preparado igual que tú, con oratoria y con conocimiento en la ley, pues obviamente que no se dejará envolver por tus bellas palabras, ¿verdad? Pero si bien, para que realmente podamos denotarnos a simple vista como abogados, como personas expertas en la ley, conocedoras de la ley, debemos esforzarnos en la oratoria, porque también nosotros somos carta de presentación y la gente, en este caso nuestros clientes, solamente están observando cuál es tu presentación y cuál es tu facultad profesional. Entonces, imagínense si contratan a alguien, por más bueno que sea, por más que tenga todos los conocimientos y tal vez tenga la solución en sus manos, pero si vas y cuando se entrevista contigo hablas, pues te trabas, no eres claro, eres difuso en tus palabras, pero ojo, sabes lo que haces, ¿no? A primeras cuentas a los clientes no les va a interesar porque al fin y al cabo ellos no saben absolutamente de las cuestiones de la ley. Por eso es que te están solicitando tus servicios. Ellos no van a saber de lo que les vas a estar hablando, pero ellos recuerden que todas las personas somos visuales. En gran medida o en menos medida, pero todos somos visuales. Siempre estamos viendo a la otra persona cómo es, cómo se comporta, cómo está vestida, cómo habla, cómo se proyecta. Y en ese sentido, la primera herramienta que te aconsejo que perfecciones es la oratoria. Hay cursos, hay libros que te pueden ayudar al arte del buen hablar, el arte de la comunicación, en el que tú puedes tomar ese curso para mejorar, porque vuelvo a lo mismo. Por más que tú sepas, pero cuando tú estés asesorando a alguien y te trabes, no sabes hablar en público, vaya, cuestiones de ese tipo, pues obviamente vas a crear incertidumbre y hasta en cierto grado de desconfianza. Y lo único que te van a decir es, pues muchas gracias, abogado, yo le estaré llamando. Y pues obviamente no estamos para eso. Cuando nosotros ejerzamos una buena oratoria y nuestro conocimiento lo fortalezcamos con esas habilidades comunicativas, muchachos, pues obviamente tendrán lo que quieren cuando lo quieran. La seguridad y el arte del buen hablar lo es todo. Tú no puedes saber de lo que estás hablando, pero si lo hablas de una forma seguro, de una forma segura y de una forma comunicativa, o sea, que te puedas comunicar bien ante la gente, créeme que aunque estés mal, la gente te lo va a creer. Ahora, para que tú puedas perfeccionar esto, ahora imagínate que tengas seguridad, que sepas de lo que hablas, que sepas del conocimiento del cual estés asesorando y que tengas habilidades comunicativas. Obviamente, pues el cliente le vas a brindar seguridad, le vas a brindar confianza y pues vas a ver que está contratando un buen servicio, un buen profesionista. Es así que yo te invito, compañero, a que te especialices o que tomes un curso o que compres material relacionado a oratoria, al arte del buen hablar, para que te fortalezcas bastante y puedas salir con poder en el mundo laboral. Porque también la oratoria solamente una pequeña parte de la población lo habla, o más bien una parte de la población profesional se da la tarea de adentrarse en el arte del buen hablar. Vamos a seguir. También el abogado es aquel que habla o pide por otros, el que conoce las leyes y sus fundamentos y practica tales conocimientos al servicio de los demás. Si no existiera esta profesión, quienes ignoran las disposiciones jurídicas no sabrán cómo defenderse.
y ello provocaría múltiples injusticias. En los juicios no se presentaría en forma clara los hechos y las pruebas, y la labor del juez se complicaría al momento de dictar sentencias. A grandes rasgos, compañeros, el abogado va a ser aquella persona que pueda intervenir en cuestiones jurídicas, que pueda asesorar, que pueda practicar sus servicios según la necesidad jurídica que se esté previendo. Pero es tan importante la profesión de nosotros, puesto que al juez, que es el especialista en el derecho, le vamos a hablar eh, con ese conocimiento técnico jurídico para poder defender o atacar algunas cuestiones de derecho que se están, que se soliciten en cada caso. Un ejemplo, si viene alguien del cual, pues se me ocurre algo, miren. Se me ocurre el ejemplo del robo de famélico. El robo de famélico es el famoso robo por necesidad. Digamos que somos, hay una persona que es dueña de una tienda y que una persona viene, toma, no sé, vamos a decirlo, toma 2 porciones de carne y se va sin pagar. Ante los ojos de la ley, es un robo puesto que la persona se está apropiando de un bien ajeno. Ahora, estamos ante un probable del delito de robo. Esta persona, al no conocer enteramente la ley, pues puede ir, según el derecho que tiene, a denunciar el robo del cual ha sido eh, involucrado. Pero no sabe que hay una excepción en la ley. Este robo de famélico solamente se exceptuará a robos que sean por necesidad, puesto que la persona de la cual entró a robar no tiene la economía para su subsistencia y debido a su supervivencia, pues tuvo que ir a esa tienda, robar carne para el autoconsumo. ¿Quién es el encargado de poder defender o de visualizar estas situaciones? Pues ustedes, nosotros compañeros, porque nosotros al conocer la ley sabemos interpretarla y sabemos cómo intervenir en las situaciones específicas para solucionar los casos. De esta manera, pues prácticamente el juez solamente tiene que decidir, según a derecho, cuál de las dos partes es la que está más apegada al derecho y declinar a favor o en contra. Pero el juez solamente se encarga de sentenciar, de dictaminar. Nosotros solamente somos los encargados, somos los engranajes para poder complementar toda la cuestión del derecho, amasarla, procesar toda la información, irla acomodando y pasársela al juez para que él nada más se dé cuenta de los casos entre una y otra persona y él solamente se encargue de fallar a favor o en contra. En Roma, en un principio, para ejercer la actividad de abogado, no se requería título alguno. Únicamente era necesario contar con el reconocimiento de sabiduría jurídica, la cual adquirían bajo la dirección de un maestro que les enseñaba e inducía en las ideas de Gallo, Ulpiano, Paulo y Papiano, razón por la cual se les daba el nombre de jurisconsulti o jurisconsulti, pero si intervenían por otros se les denominaban patroni o causidici. En el digesto se afirma que el papel de un abogado es exponer ante el juez competente su deseo o la demanda de un amigo o bien combatir la pretensión de otro. Se dice que la abogacía en Roma no tenían que pasar por un título, no tenían que titularse, absolutamente no. Solamente eras abogado con el simple hecho de obtener conocimientos o saber jurídico y que ésta fuesen respaldadas por un maestro en la materia, que maestro que te enseñaba doctrinas de grandes abogados o de precursores en el derecho.
Una vez que tenías esa sabiduría jurídica, pues ya eras apto para poder entrar a la defensa jurídica de los ciudadanos. A esto se les denominaba jurisconsulti, los que estudiaban, los que analizaban, los que escribían y los que mejoraban o adoptaban el derecho o los que le daban forma, se les denominaba jurisconsulti. Pero los patronio caudici son aquellos en donde intervenían para el auxilio de las necesidades de los ciudadanos. Es por eso que conocemos en la actualidad la denominación de abogado patrono. Sabemos que el abogado patrono va a ser el abogado que lleva la defensa o la contraparte de un juicio, ya sea denominándose demanda o denuncia, en el que este abogado patrono es el único que puede ejercer la defensa técnica y jurídica o técnica legal para su cliente. Pues vemos que la abogacía es exponer ante el juez un caso, una demanda de alguna persona o de alguna necesidad de los ciudadanos. De ahí nos pasamos a la Edad Media. La Edad Media dice que a finales se crearon universidades, las primeras universidades creadas en el 1100 al 1180 de la Bolonia, estamos hablando en Francia, en donde Irnerio, jurista italiano, y Graciano, monje jurista, fungieron como maestros de derecho. El primero logró la autonomía definitiva del estudio y la enseñanza del derecho, y en 1200 la Universidad de París, con estudios de teología y derecho canónico. En 1215 la de Salamanca, en donde se establecen los estudios de derecho, y de esta manera continúan la de Padua, Nápoles y otras. De hecho, la Universidad de Salamanca es muy reconocida a nivel internacional por sus amplios estudios en el derecho, y es la que actualmente todavía sigue en funciones, pero con el sello doctrinal del derecho. Así que en la Edad Media comienzan los estudios de carácter universitario, de carácter científico, en el que se logra la separación de la doctrina del Estado. En algunas partes se logra la autonomía, ya sea porque antes solamente quienes recibían educación eran pues los nobles, los reyes, el alto clero, eran los únicos que recibían educación. Y esa misma educación obviamente eh, tergiversada, eh, siempre iba con toques, vamos a decirlo, políticos, con tintes eclesiásticos, y no se daba una libre profesión o una libre docencia en la transmisión del conocimiento. Es ahí que en esa misma época se logra la universalidad, la autonomía, para que el derecho, como ciencia del saber, se pudiese enseñar o se pudiese profesar de una manera general, de una manera para realizar ejercicio de una manera normal, sin tintes económicos, sin tintes políticos, sin tintes doctrinales, sin tintes eclesiásticos, simplemente de forma autónoma. Y empiezan, pues, los primeros estudios en derecho se dieron desde el derecho canónico en la teología, porque en esa época se implementó la doctrina católica y el famoso derecho divino o el derecho canónico, en donde la máxima autoridad era Dios y que todos sus designios eran para obedecerse en la tierra, tales como lo vemos en la antigüedad, puesto que en el libro de la Biblia también encontramos una serie de, pues un pequeño apartado en de legislaciones. A esto se le denomina el libro del Levítico, en el libro de Números y Deuteronomio. Esta parte o este apartado de la Biblia fueron una de las primeras legislaciones a nivel histórico, a nivel de época pasada, en el que podemos encontrar el derecho canónico a grandes rasgos.
Este libro de Levítico en específico es un libro en el cual le dicta Dios a su pueblo, a Israel, a todos los israelitas, la forma en la cual tienen que vivir y tienen que purificarse para no ser, para que no pudiesen ser pecadores y que por este mismo método de limpia que está establecida en esta ley que se le dio a Moisés de parte de Dios, pues pudiesen vivir mejor los judíos o los israelitas. Podemos ver que el derecho empieza también por la explicación en el mismo derecho canónico. Vamos a España, aquí, con las 7 partidas de Alfonso X, se describe al abogado como el hombre que razona pleitos de otro en juicio, o el suyo mismo demandando o respondiendo. Sobre los requisitos para ejercer esta profesión, establecía que todo hombre que fuere sabedor de derecho, o del fuero o de la costumbre de la tierra, porque la haya usado en gran tiempo, puede ser abogado de otro. Para evitar a los estorbadores y embargadores de los pleitos, disponía que sólo podían practicar la abogacía aquellos quienes inscribieron su nombre en el libro de registro por haber acreditado ante los jueces ser sabedores de derecho. De nueva cuenta, aquí en España no teníamos que cursar estrictamente una universidad, unos estudios, bastaba con el simple hecho de obtener saberes jurídicos, el saber cómo actúa el sistema judicial, cómo actúa estos órganos jurídicos para saber cómo mover, cómo responder, cómo saber, cómo defender, cómo argumentar, y que específicamente para poder nosotros ejercer la abogacía en España, pues se tenía que reconocer o hacer práctica de tus saberes jurídicos y que el juez, una vez que haya visto en ti que tienes esos saberes jurídicos adecuados, te mandaba a inscribir en un libro de registros para que tú fueses, vamos a decirlo, un oficial, para que fueses un abogado oficial, para que pudieses realizar esas actividades. Algo así como lo que ahorita tenemos como cédula profesional, que es la que nos acredita la profesión como licenciados en Derecho, es algo similar en España, que tú pudieses realizar la libre profesión del saber jurídico con la inscripción de tu nombre en este libro de registros. Vámonos a México. ¿Qué pasa en el virreinato? Obviamente, en la época de la colonia hubo muchísima actividad jurídica, puesto que cuando llegó Hernán Cortés, él quería, o su grande anhelo era la de apropiarse del todo la conquista de todos los territorios conquistados, pero bien, él no tenía la facultad de apropiarse esos terrenos y no tenía la personalidad jurídica para hacerlo, puesto que solamente se le había delegado la misión de investigar y conquistar tierras en nombre de la corona española. En ese sentido, Hernán Cortés no tenía la personalidad jurídica para poder obtener y detentar las tierras, y él inteligentemente lo que hizo fue fundar, fundar un ayuntamiento, una pequeña ciudad como la conocemos, la Villa Rica de la Veracruz, en donde en el actual estado de Veracruz funda el primer ayuntamiento y que una vez instaurado y terminada la conquista, todo el Consejo de Indias y parte de la corona española le designó como capitán general de las tierras conquistadas, y una vez ya obteniendo esa personalidad jurídica es cuando se hace de propiedades. Muy interesante todo esto, muy interesante. ¿Qué vemos en el virreinato? Dice, en la Nueva España, recién consumada la conquista de 1527, Hernán Cortés solicita al rey Carlos I de España que no se aceptaren abogados en las tierras descubiertas, pues por parte de los conquistadores y pobladores de dicha tierra nos ha sido mucha relación que de haber en ellas letrados y procuradores se siguen muchos males.
A lo que el rey contestó, pero que de no lo saber nacen otros inconvenientes, y es que muchos dejan perder sus causas por no saber pedir ni defender su justicia. Es fácil lo que pidió Hernán Cortés. Obviamente al tener al pueblo en ignorancia, al no tener personas que estén libres de la ley, o más bien que estén, que haya personas que saben la ley, pues obviamente reinaría el caos. El derecho a grandes rasgos se crea para tener un orden, para obtener un bienestar social en colectividad, y que al no ver pues personas o instrumentos jurídicos que se pudiesen hacer, pues obviamente reinaría la anarquía. Como les he comentado, Hernán Cortés, pues nada ingenuo, nada tonto, pues le convenía que no existiesen jueces en la Nueva España, que no hubiese personales juristas. ¿Por qué? Porque tenían ellos claramente la misión de conquistar más, no de apropiarse de los terrenos. Entonces sabemos que una vez realizado la actividad jurídica para el reconocimiento de las nuevas tierras hacia la corona española, se tenían que hacer muchos protocolos, tenían que darse de alta muchas actividades, muchos actos jurídicos, y pues el conquistador pues no quería eso, ¿verdad? Solamente quería ostentar un terreno, ostentar poder, ostentar gente y explotar la tierra, no tenía más. Y pues los principales adversarios que tenían ante ese sueño, ante esa situación, pues eran los juristas, porque ellos, obviamente obedeciendo la doctrina jurídica de la corona española, pues eran los que daban un freno a todas estas cuestiones que realizaban los conquistadores, y por eso es que estuvo en la negativa Hernán Cortés de enviarlos, pero pues el rey sabiamente contesta que si no lo ver, se crean otros inconvenientes. Imagínense que fuese de otra forma, pues hubiera, tal vez en cuestión jurídica, hubiera sufrido un retroceso. Bien, así que en 1551 se funda la Real y Pontificia Universidad de México con el establecimiento de facultad de cánones y leyes. Aquí empieza nuevamente, se crea la universidad, y la primera parte en el ejercicio de la universidad, en las primeras áreas de docencia que se dieron fue justamente en la doctrina del derecho. El 21 de junio de 1760, Carlos III expide una cédula mediante la cual aprueba los estatutos y constituciones del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. En dichos estatutos se establecía la colegiación obligatoria, es decir, de a quien no hubiese sido miembro de la institución no se le permitiría ejercer la abogacía en la corte. Esto es que, si bien ya completaste tu estudio, completas el saber jurídico, pero pues no puedes ostentar algún puesto en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia o en la Corte de Justicia, porque si bien sí tienes el saber, pero el hecho de que no estuvieses matriculado o inscrito en este Real Colegio, pues fácilmente se entendería que no obtienes totalmente el conocimiento para poder ejercer adecuadamente, porque una vez que tú buscabas la inscripción en el colegio de abogados, pues primeramente checaban tu historial, checaban tu saber jurídico y te probaban. Una vez que pasaba todo esto, pues te daban de alta y ya eras parte en este colegio. Pasa la independencia. ¿Qué sucede en la independencia? Dice, durante la colonia y principios del México independiente, para ser abogado se requería edad competente, tener la mayoría de edad, estudios y práctica correspondiente y una calificación o habilitación de la legítima autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo que tengamos una edad mayor, o sea, que ya tuviéramos mayor edad, en pleno uso y goce de nuestros derechos, que tuviésemos ya los estudios y práctica correspondiente, o sea, que ya estuviéramos inmersos en el saber jurídico, y tener el permiso de la autoridad para detentar este puesto o esta profesión, automáticamente nos daba el visto bueno el Estado para ejercer la abogacía. Dice, con respecto al primer requisito, solo se exigía la edad mínima de 17 años. El segundo y tercero se acreditaban presentando ante la escribanía de la Cámara de la Audiencia su grado, certificación jurada por letrado, conocido de haber practicado 4 años
y la fe de bautismo legalizada. Recordemos que todavía en el México independiente se tenía todavía estrictamente la cuestión eclesiástica, siempre estaba bastante inmersa en las actividades culturales y políticas y económicas en el México independiente, que posteriormente fue clave para la guerra de reforma, en la separación del Estado y de la Iglesia, pero podemos ver que en el México independiente, para que tú pudieses ser abogado y ejercitarlo adecuadamente, necesitaríamos tener edad de 17 años, tener por lo menos 4 años de haber practicado el saber jurídico ante un letrado y tener nuestra fe de bautismo como católicos. Entonces, pues estos requisitos son los que teníamos que completar para poder realizar el ejercicio del derecho en el México independiente. A partir de 1830, los pretendientes a ejercer la abogacía debían presentarse ante la Corte Suprema de Justicia con su título de bachiller y certificación jurada por letrado y por la Academia Teórico Práctico de haber practicado 3 años. Estamos hablando que una vez terminado el bachiller, pudiste haber echado 3 años. Estamos hablando que son 4, 5, 6, 7 para tener el primer requisito. Dice, con esta solicitud y documentos, dar vista al fiscal, quien de no haber inconveniente se daba por citado, enviaba oficio al rector para proceder al examen. Era un examen de conocimientos para realmente poder observar si tenías el conocimiento y la práctica necesaria para realizar la profesión. Recibido por el rector, se realizaba el examen en los términos de los estatutos del colegio y de vueltas por las diligencias con la censura del examinado, se informaba de todo a la Corte Suprema. O sea que el colegio, antes de poder dictaminar y poder dar un fallo a favor o en contra, primero lo consultaba con la Corte. Enseguida, el mismo pretendiente concurría al tribunal para sacar autos y ser allí vuelto a examinar. Una vez ya obtenido el visto bueno del consejo o visto bueno de la universidad, tenía que comparecerse ante el tribunal para que allí le diese visto bueno al documento académico. El presidente de la sala indicaba los autos que se le debían entregar y recibidos por el examinado, los guardaba por el término de 48 horas. Una vez que obtenía todos estos autos, todos estos exámenes y la acreditación de la práctica en los 3 años, lo guardaba y esperaba 48 horas para poder fallar a favor de nuestro abogado. Dice, ya por último, cumplido este término, las 48 horas se presentaba al tribunal en donde hace en él una relación ligera escrita y en castellano de la materia y trámites del negocio que se le entregó, acabando con dar su resolución, después del cual los ministros de la sala, comenzando por el menos antiguo, le hacen las preguntas que les parece, bien sobre el caso del pleito, sobre otros puntos generales de teórico o de práctica. Una vez que logra acreditar las 48 horas, se vuelve a citar con los ministros de sala en donde les vuelven a preguntar para reafirmar algunas dudas que tuviesen al momento de examinar los autos. Dice el séptimo, concluido el examen, los sinodales a puerta cerrada lo calificaban. Si el pretendiente era aprobado, el presidente le manifestaba que podía ejercer la abogacía y acto continuo rendía protesta. Esta persona pues obviamente salía, la mandaban a llamar cuando tenían ya la calificación de los sinodales y una vez que estos ministros ya juraban o bueno ya aceptaban a esta persona, pues se les hacía llegar que la calificación era la adecuada para que la persona pudiese ejercer la abogacía y pasaban luego al acto solemne que era jurar, hacer el, la protesta en el que juraba realizar adecuadamente la profesión. Hasta aquí vamos a quedar, compañeros. Y vamos a continuar en la siguiente clase. Espero que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.